Me llamo Daniela, soy de Guadalajara, Jalisco, y durante mucho tiempo dudé si contar esta historia o no. No porque tenga miedo de que la gente no me crea, a estas alturas eso ya me da igual. Lo que me cuesta trabajo es recordar todo lo que pasó, porque fue una etapa que me dejó marcada de muchas maneras. Nunca había hablado de esto públicamente, solamente lo saben mi mamá, mi hermana y un par de amigas muy cercanas. Mi ex esposo jamás volvió a buscarme después de lo que ocurrió y sinceramente espero que nunca lo haga. Todo empezó hace poco más de 4 años. Conocí a Iván en el trabajo. Los dos estábamos en la misma empresa de paquetería. Él estaba en logística y yo en atención al cliente. Era de esas personas tranquilas, educadas, siempre dispuesto a ayudar. Nunca levantaba la voz y todo mundo hablaba bien de él. Empezamos siendo amigos, después salimos un par de veces y, sin darme cuenta, ya llevábamos casi 2 años de novios. Lo que más me gustaba de Iván era que siempre me hacía sentir segura. Yo había tenido relaciones bastante malas antes de conocerlo, así que cuando llegó alguien tan paciente pensé que por fin la vida me estaba compensando. Cuando me pidió matrimonio acepté sin pensarlo mucho. Nos casamos por el civil, algo sencillo. Solamente fueron nuestras familias y algunos amigos. Los primeros meses fueron muy bonitos. Rentamos un departamento pequeño. No era lujoso, pero era nuestro. Poco a poco fuimos comprando muebles, una televisión, una sala usada que encontramos muy barata y hasta adoptamos un gatito que apareció afuera del edificio. Si alguien me hubiera dicho en ese momento cómo iba a terminar todo, me habría reído. Jamás imaginé que el problema no sería mi esposo, sería su hermana. Se llamaba Verónica. Desde la primera vez que la conocí sentí algo raro con ella. No fue porque fuera grosera, al contrario, siempre sonreía, siempre me hablaba con mucha amabilidad, pero había algo en su manera de verme que me hacía sentir incómoda, como si me estuviera estudiando, como si quisiera descubrir algo de mí. En las reuniones familiares casi no hablaba, prefería quedarse observando. A veces me sorprendía mirándome fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaban, simplemente sonreía. Nunca decía nada. Yo pensaba que eran ideas mías. Iván decía que Verónica era muy reservada desde niña, que casi no tenía amigos, que después de la muerte de su papá había cambiado muchísimo. Según él, desde entonces se volvió muy apegada a su mamá y prácticamente vivían para cuidarse una a la otra. No le di importancia hasta que empezaron ciertos comentarios. Una tarde estábamos comiendo todos en casa de su mamá. Yo estaba ayudando a recoger los platos cuando Verónica se acercó por detrás. Sin que hubiera nadie cerca me dijo muy bajito: «Ojalá si quieras mucho a mi hermano». Le sonreí. Claro que sí. Entonces agregó algo que me dejó helada. Porque las mujeres que llegan a esta familia nunca duran. Pensé que era una broma. Me reí. Ella no. Simplemente siguió acomodando los platos como si no hubiera dicho nada. Más tarde le pregunté a Iván. Él soltó una carcajada. No le hagas caso. Mi hermana luego dice cosas bien raras. Ahí quedó. O al menos eso pensé. Unos meses después ocurrió algo que cambió por completo nuestra vida. El dueño del departamento decidió vender el edificio. Nos dio poco más de un mes para desocupar. Buscamos otro lugar para rentar, pero los precios habían subido muchísimo. Además, justo en esas semanas la empresa donde yo trabajaba redujo personal y me despidieron. Nos quedamos únicamente con el sueldo de Iván. Empezamos a preocuparnos de verdad. Entonces, su mamá hizo una propuesta. En el terreno donde vivía había una construcción pequeña al fondo.
Antes era un cuarto de herramientas, pero con el tiempo lo habían convertido en un pequeño departamento. Tenía baño, cocina y una habitación. No era grande, pero era suficiente para nosotros. «Vénganse unos meses», nos dijo, «en lo que se alivianan». Yo no estaba convencida, sentía que vivir tan cerca de la familia podía traer problemas, pero tampoco teníamos muchas opciones. Acepté. Los primeros días fueron tranquilos. La señora Alma, mi suegra, era muy atenta. Todos los días nos llevaba comida. Si veía que faltaba algo en la despensa, ella misma lo compraba. Verónica también pasaba seguido. A veces llegaba sin avisar. Entraba como si nada. Nunca tocaba la puerta. Simplemente aparecía. Nomás vine a ver cómo iban. Siempre decía lo mismo y siempre se iba sonriendo. Había algo que comenzó a llamarme la atención. Cada vez que Verónica venía, nuestro gato desaparecía. No importaba dónde estuviera. En cuanto escuchaba su voz, salía corriendo y se escondía debajo de la cama. Al principio me daba risa. Pensaba que simplemente no le gustaban las visitas. Pero un día ocurrió algo muy extraño. Verónica quiso cargarlo. Apenas extendió la mano, el gato soltó un maullido tan fuerte que nunca se me va a olvidar. Se erizó por completo, le bufó y salió disparado hacia la calle. No regresó en 3 días. Cuando volvió estaba muy flaco y con una herida en una de las patas. Verónica solamente comentó: «Los animales luego sienten cosas que uno no entiende», y volvió a sonreír. No sé por qué, pero esa noche me costó muchísimo trabajo dormir. Sentía que algo dentro de la casa había cambiado, como si ya no estuviéramos solos. Y ese fue apenas el principio. No quise decirle nada a Iván esa noche. Pensé que si le contaba que me sentía incómoda por lo del gato y por la actitud de Verónica, iba a creer que estaba exagerando. Apenas llevábamos una semana viviendo ahí y yo no quería empezar con problemas, así que me convencí de que todo estaba en mi cabeza. Los siguientes días transcurrieron con normalidad, o al menos eso parecía. Yo seguía buscando trabajo mientras Iván salía muy temprano y regresaba casi de noche. La mayor parte del día me la pasaba sola en aquella casita. Era pequeña, pero tenía una ventana que daba al patio principal de la casa de mi suegra. Desde ahí podía verla tender ropa, barrer o sentarse a tomar café con Verónica. Las dos hablaban durante horas. Había ocasiones en las que levantaban la mirada al mismo tiempo y descubrían que yo las estaba viendo. Entonces dejaban de hablar. Eso empezó a ponerme nerviosa. Una mañana decidí salir a comprar unas tortillas. Tardé cuando mucho 15 minutos. Al regresar encontré la puerta de la casa entreabierta. Lo primero que pensé fue que me habían robado. Entré con mucho cuidado. Todo estaba exactamente en su lugar. La televisión, la cartera de Iván, mi bolsa. Nada faltaba. Lo único diferente era el olor. Había un aroma muy fuerte, como a copal mezclado con hierbas quemadas. Abrí las ventanas pensando que venía del patio, pero afuera no olía a nada. El olor estaba solamente dentro de la casa. Cuando Iván llegó se lo comenté. Entró, olfateó un poco y dijo: «Pues yo no huelo nada». Me dio un beso en la frente. «Has de estar muy estresada por lo del trabajo». No insistí. Al día siguiente sucedió algo todavía más raro. Mientras limpiaba debajo de la cama, encontré un pequeño montón de sal. Pensé que quizás se había roto alguna bolsa, pero nosotros ni siquiera guardábamos la sal ahí. La barrí y seguí limpiando. 2 días después volvió a aparecer en el mismo lugar. Esta vez también había unas pequeñas semillas negras. Las recogí con una servilleta y las tiré a la basura. No le dije nada a nadie.
empecé a sentir que cualquier cosa que contara iba a sonar ridícula. Una tarde fui a visitar a mi mamá. No le había contado que me sentía incómoda viviendo con la familia de Iván porque no quería preocuparla, pero apenas me vio entrar me dijo algo que me dejó fría. ¿Ya estás durmiendo bien? La miré sorprendida. Sí, ¿por qué? Frunció el ceño. ¿Te ves diferente? Le pregunté a qué se refería. Se acercó y me acomodó el cabello detrás de la oreja. Traes una cara bien cansada. Hasta los ojos se te ven hundidos. Me metí al baño para verme en el espejo. Tenía razón. En menos de 2 semanas había bajado varios kilos. La piel se me veía pálida. Parecía que llevaba meses enferma. Yo no me había dado cuenta. Pensé que era por el estrés. Sin embargo, las cosas siguieron empeorando. Empecé a despertar exactamente a las 3:17 de la mañana. No a las 3, no a las 3:15, siempre a las 3:17. Abría los ojos de golpe, con el corazón acelerado y con la sensación de que alguien acababa de salir de la habitación. Las primeras veces revisé toda la casa, nunca encontré a nadie. Después dejé de hacerlo, hasta que una madrugada escuché claramente un golpe debajo de la cama. Fue un solo golpe, seco, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde abajo. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que podía ser el gato. Me asomé. No había nada. Intenté volver a dormir. Entonces escuché otro golpe y luego otro, muy despacio. Tac, tac, tac. Sentía como el sonido recorría la madera desde un extremo hasta el otro. Desperté a Iván. ¿Escuchas eso? Se quedó en silencio unos segundos. No escucho nada. En cuanto él respondió, los golpes cesaron. No volvieron esa noche, pero sí la siguiente y la otra. Siempre cuando Iván estaba profundamente dormido. Una tarde, mientras acomodaba la ropa en el closet, encontré algo que definitivamente no era mío. Era un pequeño listón rojo amarrado con 3 nudos. Tenía un olor muy fuerte a tierra húmeda. Lo llevé inmediatamente con Iván. ¿Esto es tuyo? Lo observó unos segundos. Negó con la cabeza. ¿Quién sabe? A lo mejor ya estaba aquí. No estaba aquí. ¿Cómo sabes? Porque yo limpié toda la casa cuando llegamos. Iván suspiró. Dani, no empieces a hacerte ideas. Me molestó su respuesta, no porque dudara de mí, sino porque ni siquiera parecía interesado en averiguar cómo había llegado ese objeto. Ese mismo fin de semana salimos a cenar con unos amigos de él. En medio de la plática, uno de ellos preguntó sin pensar: ¿todavía vive Verónica con tu mamá? Iván respondió que sí. El muchacho soltó un simple «ah» y cambió de tema. Pero noté que todos se quedaron incómodos. Cuando íbamos de regreso le pregunté qué pasaba. Tardó varios minutos en contestar. Hace muchos años en la colonia había gente que decía que mi hermana hacía cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Pues ya sabes cómo es la gente. Decían que hacía brujería y esas tonterías. Me reí un poco. ¿Y tú qué piensas? Se quedó viendo el camino. Yo no creo en esas cosas. Hizo una pausa. Pero la verdad es que desde chiquitos había vecinos que le tenían miedo. Fue la primera vez que escuché a Iván reconocer que esos rumores existían. Y por alguna razón, en lugar de tranquilizarme, me dio todavía más miedo. Los días siguientes fueron los más pesados que había vivido hasta ese momento. Ya no era solamente el miedo, era el cansancio. Sentía como si cada noche alguien me quitara las fuerzas mientras dormía. Podía acostarme 10 horas y despertar igual de agotada. Dejé de arreglarme, casi no tenía apetito. Había mañanas en las que levantarme de la cama me costaba un esfuerzo enorme. Mi mamá empezó a llamarme todos los días, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Ya fuiste al doctor? Sí, había ido. Me hicieron estudios de sangre, revisaron mi presión, mi azúcar.
la tiroides, todo salía normal. El médico únicamente me dijo que probablemente estaba pasando por un cuadro fuerte de ansiedad. Me recetó vitaminas y me recomendó descansar, pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía explicar. Una tarde estaba limpiando la cocina cuando escuché que alguien golpeó la puerta. Pensé que era Iván. Al abrir encontré a Verónica. Traía una bolsa de pan dulce. Mi mamá hizo café. ¿No quieres ir un ratito? Acepté por educación. Mientras caminábamos hacia la casa principal noté que ella no decía absolutamente nada, ni una sola palabra, solamente sonreía. Llegamos. Mi suegra nos recibió como siempre. Todo parecía completamente normal, hasta que Verónica me preguntó algo muy extraño. ¿Sigues despertando de madrugada? Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabes eso? Ella tomó un sorbo de café. Tienes cara de desvelada. No respondí, pero algo dentro de mí me decía que esa no había sido una simple suposición. El resto de la tarde estuve incómoda. Cuando regresé a la casita encontré la puerta abierta otra vez. Ahora ya estaba segura de haberla cerrado. Entré rápidamente. No faltaba nada, pero sobre la mesa había un vaso con agua. Nosotros no habíamos dejado ningún vaso ahí. Lo observé durante varios segundos. El agua tenía algo flotando. Parecía una ramita. No lo toqué. Simplemente vacié el contenido en el fregadero y lavé el vaso varias veces. Esa noche esperé despierta a que Iván llegara. Le conté todo. La puerta, el vaso, lo que me había dicho Verónica. Esperaba que por fin me creyera, pero únicamente suspiró. Mi mamá tiene llave de la casa. A lo mejor entró a dejar algo y no se le hizo más fácil avisarnos. Pues estamos viviendo en su terreno, Dani. No creo que tenga malas intenciones. Me quedé callada. Ya empezaba a darme cuenta de algo. Cada vez que el tema era su familia, Iván encontraba una explicación. Siempre. No importaba qué tan extraña fuera la situación, nunca dudaba de ellas. Siempre dudaba de mí. Esa misma semana ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Me estaba bañando. Había mucho vapor en el baño. Cuando terminé de enjuagarme levanté la vista hacia el espejo. Vi claramente una silueta detrás de mí. Pensé que era Iván. Me volteé de inmediato. No había nadie. Volví a mirar el espejo. La silueta ya no estaba. Respiré profundo. Me dije que seguramente había sido un efecto del vapor. Estaba a punto de limpiar el espejo con la mano cuando noté algo. Había una palabra escrita, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre el vidrio empañado. No era una frase, era solamente un nombre. Daniela, mi nombre. Retrocedí del susto. Yo no había escrito eso. Estaba completamente sola. Salí del baño envuelta en la toalla. Esperé a que llegara Iván. Cuando regresamos juntos al baño, el espejo ya estaba limpio. No quedaba ninguna marca. Él volvió a pensar que todo era mi imaginación. Esa noche lloré en silencio. No porque hubiera visto algo paranormal, sino porque empecé a sentirme completamente sola. La única persona que podía ayudarme ya no me escuchaba. 2 días después fui al mercado. Ahí conocí a una señora que tenía un pequeño puesto de plantas medicinales. Mientras escogía unas manzanillas me tomó de la mano sin avisar. La soltó de inmediato. Me miró muy seria. ¿Usted vive con alguien que trabaja estas cosas? Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Ella volvió a hablar. Trae mucha carga encima, como si alguien la estuviera jalando para abajo. Le pregunté a qué se refería. La señora negó con la cabeza. No le puedo decir más, porque luego la gente piensa que uno quiere sacar dinero.
Nomás tenga cuidado de quien entra a su casa y nunca deje fotografías suyas donde cualquiera pueda agarrarlas. Compré las plantas y me fui. No sabía si creerle, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza todo el camino. Al llegar encontré a Verónica sentada en el escalón de nuestra puerta, como si me estuviera esperando. Sonrió. ¡Qué bonitas plantas! ¿Quién te dijo que esas servían? Sentí que la sangre se me fue a los pies. Yo nunca le había dicho a dónde había ido, ni siquiera sabía que había salido. Entré sin responderle. Esa tarde revisé toda la casa. Quería convencerme de que estaba exagerando. Abrí cajones, moví muebles, revisé cada rincón. Entonces encontré algo detrás del buró de mi lado de la cama. Era un sobre de color café, viejo, lleno de polvo. No recordaba haberlo visto nunca. Lo abrí. Dentro había varias fotografías. Eran fotos mías. Algunas eran de nuestra boda, otras de reuniones familiares. Una incluso era de cuando estábamos comiendo en casa de mi mamá. No entendía cómo habían llegado ahí. Lo peor fue descubrir que todas tenían pequeños agujeros hechos con una aguja. Algunas estaban dobladas y en la parte de atrás aparecía escrito mi nombre varias veces con una tinta negra ya muy desgastada. Escuché que alguien abría la puerta principal. Guardé todo de inmediato. Era Iván. Quise enseñarle las fotografías, pero antes de sacar el sobre, algo dentro de mí me dijo que primero debía averiguar quién las había puesto ahí, porque si realmente habían llegado hasta nuestra habitación, eso significaba que alguien seguía entrando a la casa cuando nosotros no estábamos, y esa persona tenía acceso a todo lo que hacíamos. Guardé el sobre en mi mochila y decidí no decirle nada a Iván esa misma noche. No porque quisiera ocultarle las cosas, sino porque necesitaba estar completamente segura de lo que estaba pasando. Si llegaba con las fotografías y él volvía a decirme que todo tenía una explicación, iba a terminar dudando hasta de mí misma. Esperé unos días. Empecé a fijarme en pequeños detalles. Antes de salir al mercado o a dejar solicitudes de trabajo, colocaba un cabello entre la puerta y el marco. Era algo tan sencillo que nadie lo notaría. Si alguien abría la puerta, el cabello caería. La primera vez que lo hice, al regresar ya no estaba. Pensé que podía haber sido el viento. Lo intenté otra vez y otra. Durante 5 días seguidos pasó exactamente lo mismo. Alguien entraba a la casa cuando yo no estaba. Una tarde decidí no salir. Hice como que me iba. Cerré la puerta con fuerza para que pareciera que realmente había salido. Y me quedé en silencio, sentada junto a la ventana. Pasaron casi 20 minutos. Escuché pasos. Después el sonido de una llave. La puerta comenzó a abrirse muy despacio. Sentí que el corazón se me quería salir del pecho. La primera persona en entrar fue mi suegra. Detrás de ella venía Verónica. Las dos hablaban tan bajito que apenas podía entender algunas palabras. Ya casi. Todavía no. No se ha dado cuenta. Me escondí detrás de la pared que dividía la cocina de la sala. Las escuchaba abrir cajones, mover cosas. Después entraron a nuestra habitación. Permanecieron ahí varios minutos. Cuando salieron, Verónica llevaba algo entre las manos. No alcancé a distinguir qué era. Esperé a que se fueran antes de salir. Corrí al cuarto. Todo parecía igual. Hasta que abrí el cajón donde guardaba mi ropa interior. Mi cepillo para el cabello ya no estaba. También faltaba un peine viejo donde todavía se quedaban algunos cabellos. Sentí un vacío horrible en el estómago. Esa misma noche enfrenté a Iván. Le conté absolutamente todo. Lo del cabello en la puerta, lo que había visto, las fotografías, las veces que encontraba la casa abierta.
Lo escuchó en silencio. Cuando terminé, permaneció varios segundos mirando el piso. Pensé que por fin iba a creerme, pero levantó la vista y dijo algo que todavía me duele recordar. Mi mamá jamás nos haría daño. Sentí un nudo en la garganta. Las vi entrar. Seguro iban a dejar comida. Entraron a nuestro cuarto, porque esta casa también era de ellas antes. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿para ti es normal que entren cuando no estamos? No respondió. Simplemente bajó la cabeza. Esa fue la primera vez que entendí que jamás iba a ponerme por encima de su familia. 2 días después pasó algo que terminó de romperme. Llegué de visitar a mi mamá. Encontré a Verónica sentada en nuestra cama, así como si nada. Tenía en las manos una fotografía de nuestra boda. La estaba viendo fijamente. Cuando me escuchó entrar, sonrió. Se levantó con toda tranquilidad. Nomás estaba acomodando unas cosas. Le arrebaté la fotografía. No vuelvas a entrar aquí. Su sonrisa desapareció por unos segundos. Se acercó tanto que pude sentir su respiración y en voz muy baja me dijo: tú nunca debiste llegar a esta familia. Se dio la vuelta y salió. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino porque por primera vez sentí que realmente corría peligro. A la mañana siguiente fui con mi mamá. Le conté todo, absolutamente todo. No me interrumpió. Cuando terminé únicamente me preguntó: ¿y qué estás esperando para irte? La respuesta era muy sencilla. Esperaba que Iván reaccionara, que me dijera que nos fuéramos, que me eligiera a mí. Esa misma tarde hablé con él por última vez. Le dije que ya no podía seguir viviendo ahí, que no me importaba rentar un cuarto pequeño, que incluso podíamos empezar desde cero. Le pedí que se fuera conmigo. Se quedó completamente callado. Después dijo algo que nunca voy a olvidar: no puedo abandonar a mi mamá, ni a mi hermana. Así de simple. Ni siquiera intentó convencerme, ni preguntó cómo me sentía. Solo dijo que ellas eran su responsabilidad. En ese momento comprendí que ya había tomado una decisión y yo no formaba parte de ella. Regresé a la casa. Metí mi ropa en 2 maletas. No discutí con nadie. Mi suegra estaba sentada en el patio. Verónica también. Las dos me observaron mientras sacaba mis cosas. Ninguna dijo una sola palabra. Antes de subir al taxi levanté la mirada. Verónica seguía ahí, sonriendo, como si supiera desde el principio que todo iba a terminar de esa manera. Me fui a vivir con mi mamá durante un tiempo. Conseguí trabajo unos meses después. Poco a poco empecé a sentirme mejor. Recuperé el peso que había perdido. Volví a dormir toda la noche. Las pesadillas desaparecieron. No necesité medicamentos. No necesité ningún tratamiento especial. Solo necesité alejarme de esa casa. Iván y yo nos divorciamos menos de 1 año después. Nunca peleamos por bienes. Nunca discutimos. Simplemente firmamos los papeles. La última vez que lo vi tenía muchas ojeras. Se veía cansado, más delgado. Quise preguntarle cómo estaba, pero él apenas levantó la vista para saludarme. Firmó, se dio la vuelta y se fue. Nunca volvió a buscarme. A veces me pregunto si de verdad todo fue brujería o si el miedo, el ambiente de esa casa y la manipulación de su familia terminaron enfermándome poco a poco. No lo sé. Lo único que sé es que desde el día en que crucé por última vez ese portón, mi vida volvió a sentirse mía. Y hay algo que jamás he podido olvidar. Cada aniversario de mi boda, sin falta, aparece un sobre amarillo debajo de la puerta de la casa de mi mamá. Dentro viene una sola fotografía, una fotografía mía, tomada desde muy lejos, como si alguien me hubiera estado observando sin que yo me diera cuenta.
Nunca hay una carta, nunca hay un nombre, solo la fotografía. Las primeras veces pensé que era una broma de muy mal gusto. Después entendí que quizá era mejor no saber quién las dejaba, porque, aunque llevo años lejos de esa familia, hay una parte de mí que sigue sintiendo que alguien, en algún lugar, todavía sabe exactamente dónde estoy.